Hola, hola, buenos días. Bienvenidos a este nuevo en vivo. Yo soy Patricia Fajardo. Vamos a hablar hoy sobre diabetes, esta enfermedad que seguimos en la línea de los factores asociados a desarrollar enfermedad renal. ¿Cuáles son las principales causas para el desarrollo de la enfermedad renal? Y pues ya vamos a esperar unos momentitos para que más personas se conecten. Mientras pueden comentarme cómo está el clima por allá donde nos miran, de dónde nos miran, si hay algunos pacientes conectados y también pues cuáles son las dudas que tienen referente a diabetes. Creo que esta enfermedad pues lamentablemente es bastante común. Quien no tiene algún primo o algún familiar cercano que padece diabetes, y sobre todo pues valorar la importancia que tiene la nutrición en la prevención, en el desarrollo de todos estos factores asociados al desarrollo de la enfermedad renal crónica, que como muchos de nosotros sabemos es una de las enfermedades más silenciosas de todos. Llegan a presentarse muchas alteraciones sin ni siquiera tener algún síntoma. También podemos mandar saludos, contarme si ya son pacientes de nosotros, si les gusta que hagamos este tipo de actividades, de hablar con ustedes. Básicamente es charla, es contar cuáles son algunas de las cosas que, bueno, suele pasar que hay más confianza para preguntar que ciertamente con algunos otros profesionales, y que si está entre nuestras facultades poder dar respuesta a todas esas dudas, pues lo hacemos con mucho gusto. Muy bien. Nuevamente me presento, yo soy Ana Patricia Fajardo, nutrióloga renal aquí en Nutrición Renal, y pues vamos a comenzar, que me retrasé un poquito en iniciar, pero ya estamos listos. Muy bien, entonces, ¿por qué hablar sobre diabetes? Ya mi compañera Paula iniciaba con todos estos factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad renal crónica. Diabetes, pues que es la causa principal de la enfermedad renal crónica. Una de cada 3 personas con diabetes desarrolla enfermedad renal crónica. Entonces, en conjunto con la hipertensión, el 80% de las causas es por estas dos patologías. 40%, bueno, dentro de las cifras que están actualmente, 40% de las personas que vive con diabetes desarrolla enfermedad renal crónica. Entonces es un rango bastante elevado. Hablamos en cifras a nivel mundial que actualmente 450 millones de personas vive con diabetes, y se estima que para el 2045 a este valor aumente a 700 millones de personas. Entonces son valores amplios, son valores grandes. Y ¿cuáles son algunas de las alteraciones o de los puntos claves que como pacientes podemos hacer periódicamente para detectar la incidencia, o que esta presencia de enfermedad renal crónica se presente? Por ejemplo, hablemos principalmente de la resistencia a la insulina. Ay, perdón. Hablando principalmente de las principales alteraciones, de la enfermedad. El síndrome de la resistencia a la insulina es cuando nuestros tejidos, principalmente el músculo, el cerebro, pierde esa capacidad para absorber la glucosa circulante. Entonces, aunque haya glucosa en nuestro organismo, los tejidos como tal no la van a poder absorber. Entonces, uno de los principales alteraciones cutáneas que nosotros vemos en nuestros pacientes es esta presencia de acanthosis nigricans, que es este manchadito que tenemos en el cuello. Entonces es uno de los factores principales, signos que podemos identificar, y la evaluación continua de nuestros niveles de glucosa.
Los valores de glucosa normales en ayunas son de 70 a 99. Una alteración por arriba de este valor es ya prediabetes, que se diagnostica como tal, y mayor a 126 es cuando nosotros ya damos el diagnóstico de diabetes. Hay otras mediciones o otros horarios de medición de los niveles de glucosa en donde presentamos cifras alteradas. Por ejemplo, otra de las evaluaciones es la hemoglobina glucosilada. En general, este valor de hemoglobina glucosilada me gusta mucho dejarlo porque nos habla de cómo se ha comportado los niveles de glucosa, no solo en un tiempo inmediato, sino en un periodo anterior a la medición inicial del valor de la glucosa, porque sí puede presentar que haya alteración por un consumo elevado de azúcares. Entonces es un tanto más precisa esta evaluación y sería ideal complementarla. Entonces, aunque nuestros valores en ayunas estén pues, normales, todavía no alcancen el 126 en ayunas, por ejemplo, ya hay alteración y es donde la mayoría de las personas están en un prediabetes. Muy bien, entonces como tal la diabetes se clasifica en varios grupos, pero los más predominantes es diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. En diabetes tipo 2 es donde la mayoría de las personas se encuentran y como tal la prueba inicial o las valoraciones que podríamos sugerir para evitar el desarrollo de la enfermedad renal crónica está la presencia de microalbuminuria. ¿Qué es la microalbuminuria o la presencia de albúmina en orina, perdón? Es una proteína. Cuando empezamos a tirar proteína a través de la orina, es como tal causa de alteraciones en nuestro riñón, en la filtración. Entonces, por lo general, sugerimos que se hagan esta prueba en diabetes tipo 2 al momento del diagnóstico, porque puede haber presencia de alteraciones sin ni siquiera nosotros habernos dado cuenta, y en diabetes tipo 1 se recomienda que sea a los 5 años del diagnóstico. Entonces, en general, esta presencia de albúmina en orina sería uno de los factores principales de evaluación para prevenir el desarrollo de enfermedad renal crónica. Y como tal, el complemento con los valores de la creatinina. Los valores de la creatinina es un factor muy reconocido en enfermedad renal crónica. Como tal, esta nos habla de la filtración o se suele presentar como a cuánto está trabajando nuestro riñón, y también a través de estos dos valores se da podemos decir, una categorización en cuanto a la intervención. Entonces es importante evaluar estos dos factores, la creatinina en sangre para evaluar la tasa de filtrado glomerular y la presencia de proteína, que en general lo que evaluamos es la albúmina, para evitar el desarrollo de la enfermedad renal crónica. Muy bien. ¿Y cuáles son las estrategias para mantener nuestros niveles de glucosa estables? Pues hay muchas estrategias. Yo creo que el control adecuado de la energía, que no sean unas dietas hipercalóricas, que sean las adecuadas a los requerimientos que cada persona necesita. Llega a presentar cierto miedo al consumo de alimentos como frutas o ciertos carbohidratos como el arroz, que en general yo particularmente podríamos adaptar, sobre todo de acuerdo a sus niveles de laboratorio, si podemos incluir o no incluir. Hay un valor de índice glucémico que tienen los alimentos. Esto es qué tanto el alimento va a elevar los niveles de glucosa en sangre. Entonces, en general, esto sí puede ser como estrategia, pero lo particular o lo más importante es como tal la carga glucémica total de los alimentos. Entonces, en combinación de estos sobre todo 3 grupos de macronutrientes, que son los carbohidratos, las proteínas y los lípidos, en conjunto con desarrollándoles o brindándoles un plan de alimentación adecuado, es lo adecuado. Los horarios de comida definidos, esto también es muy importante, y la inclusión de
de fibra en todos sus tiempos de comida. Muy bien. Voy a dar oportunidad a algunas de sus preguntas, si quedó entendible, si los confundí. Muy bien. Creo que sí han enviado algunas preguntas, entonces voy a contestar. Saludos a Fabi Cabrera hasta Puebla, a Fernanda Rodas en Chiapas y pregunta Osman Ramírez si en hemodiálisis puede comer manzana seguido. Sí. Pasa muy frecuentemente que cuando la tasa de filtrado glomerular baja, eso es que nuestros riñones dejan de filtrar, el control de las glucosas se estabiliza. Ocurre un fenómeno que se llama burnout de la diabetes y como tal se debe a diversas causas, por ejemplo que la insulina que es esta hormona que se encarga de llevar la glucosa, de absorber la glucosa sobre todo, se queda más tiempo en el organismo. Entonces pasa que se estabiliza en diálisis peritoneal, por ejemplo, con las bolsas. Es un tratamiento a base de glucosa, las concentraciones que están al 1.5, 2.5 y todo lo demás. Entonces también ahí tenemos que tener cierto cuidado en la indicación, contabilizarlas, restarlas de su energía total. Y en hemodiálisis, por ejemplo, la inclusión de manzana, sobre todo la manzana, recordemos que si la categorizamos por su aporte de potasio, que es es a veces como solemos elegirlas, sería una de las frutas ideales, su consumo. Todo depende de cuánto porcentaje quisiéramos abordar a partir de carbohidratos, que casi siempre abarca el 40 al 60%. Sí podemos dejar, sobre todo en colaciones o en complementos de postre, en algún desayuno, en alguna comida, sin problema. Y saludos a Nancy hasta Marbella. ¿Qué le puedo dar a una persona con problemas renales? Esta alimentación especializada la podemos desarrollar de acuerdo a sus análisis de laboratorio y sobre todo evaluando el estadio de la enfermedad renal crónica que se presente, porque hay personas que llegan con restricciones exageradas que en general no tendrían por qué llevarlas si todavía no las requieren. Entonces creo que depende del estadio y pues de sus análisis de laboratorio para que sea lo más personalizado posible. Muy bien, aquí Alberto González pregunta, por ejemplo, que si puede repetir los exámenes de laboratorio necesarios para saber si está perdiendo proteínas por la orina. Recientemente ha observado espuma en la orina. Esto de la espuma en la orina es uno de los signos visibles que puedes darte idea de que pues algo anda mal. Entonces, la frecuencia en cuanto a los análisis de laboratorio en diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, como bien lo mencionábamos, lo ideal es que si tienes diabetes tipo 2, en tu primer diagnóstico realices esta prueba la prueba de proteínas en orina, de albuminuria. Se puede pedir en la recolección de 24 horas o también en una sola muestra. En general, yo preferiría que fuera la de 24 horas, que recolecten todo el día su orina. Creo que es la más precisa, si no la de una sola micción está adecuada. En diabetes tipo 2 es al inicio del diagnóstico y en diabetes tipo 1 es a los 5 años. Muy bien. Saludos Fernando hasta Tuxtla Gutiérrez.
Por ejemplo, aquí preguntan con trasplante. Saris Mata, por ejemplo, nos pregunta que es trasplantada al riñón de hace 7 años y que el viernes su glucosa salió con un valor de 100 en ayunas. ¿Qué frutas no debe consumir? Cuando tenemos el trasplante, somos receptoras de trasplante renal, sobre todo el control adecuado de los niveles de glucosa es algo que debemos de seguir monitoreando porque por el mismo medicamento tenemos un riesgo elevado al desarrollo de diabetes tipo 2. Entonces, en general, o para clasificar como tal las frutas, como les mencionaba, creo que este chip de no comer plátano o no comer sandía ya no es el adecuado. Creo que aunque son de las frutas que tienen el índice glucémico más elevado, adecuado en combinación con otras frutas, sí la podemos consumir, pero depende específicamente de tus hábitos de alimentación, de cómo están tus valores de laboratorio. Por ejemplo, el potasio en la sandía, que es una fruta rica en este mineral, pues frecuentemente no te la puedo recomendar tan seguido, pero podemos incluir algunas otras frutas altas en fibra que sí, sin problemas podemos agregar. Muy bien. Por ejemplo, María Olivares nos pregunta que encontraron proteína en orina y está tomando medicamentos para la presión. Le dieron esta pastilla, por lo regular casi siempre va en conjunto cuando se presenta ya enfermedad renal crónica, que es diabetes e hipertensión. Estas dos comorbilidades que representan el 80% del desarrollo de la enfermedad renal crónica. Entonces, el consumo de sus medicamentos es obligado, esto no se puede omitir. Y hablando, por ejemplo, de suplementación en presencia de proteinuria, el omega 3 es algo que podemos también indicar. El consumo, el omega 3, ya habíamos hablado anteriormente sobre la concentración de las cápsulas, lo que nos ofrecen por porción. Entonces, una parte de la complementación con los medicamentos es el consumo de omega 3 para ayudarnos con este factor de la proteína en orina. Muy bien, ya llegó mi pacientito, que llegó un poquito antes, pero voy a darles oportunidad a, si surgen más preguntas, poderles contestar vía mensajes de texto y pues agradecerles que nos miran, que están con nosotros. Y sí, les agradeceríamos mucho que nos dieran algunas sugerencias de qué temas quisieran que abordáramos nuestras otras compañeras y nosotros, y recomendarles o recordarles que seguimos dando consulta en línea, consulta presencial aquí en Guadalajara para orientarlos personalmente y que estén controlados, sobre todo que evitemos el desarrollo. Yo creo que si todos tuviéramos la posibilidad de realizarnos análisis de laboratorio oportunamente, evitaríamos muchas de las enfermedades, inclusive pues diabetes. Muy bien, pasen un bonito día.